12:30 de la tarde. Vamos a iniciar de inmediato la participación en nuestro programa del doctor Pelegrín Castillo. Y queremos iniciar como primer tema una entrevista tan interesante con él. Quizás su primera luego de conocer este tema del Pacto Mundial para la Migración. Su posición al respecto de este pacto firmado a espaldas de un pueblo, el cual debe ser ratificado el próximo 11 de este mes. ¿Qué debería y ser las implicaciones para la República Dominicana? Nosotros entendemos que el gobierno dominicano debe rechazar la firma, debe enviar una misión a Marruecos con intención de decir por qué no lo vamos a firmar. Y tan importante es eso como los motivos que se expongan frente a la comunidad internacional con relación a los motivos por qué República Dominicana no firma ese acuerdo. Y debo empezar por decir que si nosotros tuviéramos problemas de migración, podríamos firmarlo, pero nosotros no tenemos problemas de migración. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Sí, eso es importante que lo aclare y lo abunde. ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos un grave problema internacional con implicaciones de seguridad interna e internacional. Problema de migración, para poner un ejemplo, tiene Chile, que en cuestión de 3 años recibió 200.000 nacionales haitianos, pero Chile queda cerca del Polo Sur. Nosotros tenemos un problema internacional porque todo el mundo sabe, los liderazgos del G20, los liderazgos de los organismos multilaterales, que Haití es un Estado fallido. Y en privado te lo aceptan. El liderazgo dominicano, todos saben que Haití es un Estado fallido. Y el mismo haitiano. El liderazgo haitiano lo reconoce. Frente a esa realidad, ese dato geopolítico, lo correcto, lo responsable, lo moral, es trabajar por internacionalizar la solución al problema del Estado fallido de Haití. Es una posición que nosotros venimos expresando hace más de 20 años, incluso con propuestas concretas. ¿Se comienza con el registro civil en Haití? No, si no hay un compromiso de todos, de corresponsabilidad del liderazgo haitiano, de los vecinos regionales, de los organismos multilaterales, de las grandes potencias concernidas en la realidad de Haití, en el esfuerzo de reconstruir Haití en Haití, lo que va a suceder, y que es lo que está sucediendo, es que esa crisis se va a ir trasvasando hacia República Dominicana. Por eso nosotros hemos dicho que se necesita no solo no firmar, sino ir en una ofensiva internacional a explicar por qué no firmamos. Cuando decimos que Haití es un Estado fallido, tenemos la obligación también de probarlo. Lo que no significa que no sea un Estado que se pueda y se deba reconstruir. Pero ahora mismo Haití no está en condiciones de cumplir con sus fines esenciales, con los fines esenciales de todos los estados. La responsabilidad de esa tragedia humanitaria es compartida no solo por los propios haitianos y sus líderes históricos, sino también por la comunidad internacional. Hay una carga de conciencia en Occidente, empezando por Estados Unidos, por Francia, por Canadá, y también en el continente, porque Haití está en la condición en que está, precisamente porque fue objeto de un tratamiento de exclusión, seguido también de un tratamiento de aislamiento de los propios haitianos. Y eso ha colocado a ese país en una situación catastrófica. Claro, en esas condiciones, ¿qué ha venido pasando? Y ahí caemos en el tema de la ONU. La ONU tiene más de 20 años de intervención en Haití.
En el año 1994-95 se produjo una intervención con el palio, bajo el palio de Naciones Unidas. ¿Qué ha pasado en esos 20 años? Pasemos balance. Lo que se ha visto en Haití es una suma de fracasos de todos los organismos multilaterales, empezando por la ONU, incluso de escándalos. Sí, claro. Una cosa increíble. Desde violaciones hasta llevar enfermedades. Sin embargo, Hay niveles de corrupción altísimos. Sin embargo, la lógica de esa intervención nunca fue reconstruir Haití. Nunca fue Aunque se destinaron todos los fondos del levantar. mundo. Eso dijeron. Dijeron. Eso dijeron. Nunca aparecieron esos recursos. Tú hablas con el liderazgo haitiano y preguntas. Carpas. Y lo que te dicen es, pero en nombre de nuestra pobreza y Eso de no nuestra llegó crisis, se ha estado reclamando muchos recursos para la reconstrucción de Haití. ¿Cuál fue el esfuerzo de entre 1992 y 1994? La prioridad de ese esfuerzo internacional era parar la migración hacia los Estados Unidos, hacia los territorios franceses de ultramar, y hacia los territorios de la Commonwealth en el Caribe, los de CARICOM y concretamente Turcas y Caicos. Y también Canadá. Bajo dominio Canadá como parte de la Commonwealth y como receptora de la migración de clase media haitiana, porque Canadá se benefició en la década de los 60 y de los 70 de los mejores recursos humanos que tenía Haití. Drenó recursos, no porque quisiera, porque evidentemente había una dictadura tenebrosa, retrógrada, que está en la base de esa crisis que está viviendo Haití, pero también está obligado moralmente. Entonces, ¿qué pasa? El primer objetivo de la comunidad internacional en esa intervención de Naciones Unidas fue parar la migración hacia el exterior. Y ese proceso lo lideró el presidente Bill Clinton. Empezó con Bush, pero el presidente Bill Clinton fue un actor importante en ese proceso de buscar la solución dominicana al problema haitiano. El segundo balance claro que queda es que la comunidad internacional se ha empeñado básicamente en mantener la apariencia de que en Haití hay un orden político institucional de raíz democrática. Y aunque ellos saben que se han hecho elecciones que son caricaturas, que son farsas. No, pero vota un 20% de la población, un 30% como mucho, No, 21%. No, porque no tienen registro civil, no tienen cédula. Y además, no tienen documento de identidad. Y además, que es lo grave, el liderazgo fuerte de verdad, la comunidad internacional no lo acepta. Ejemplo, y voy a citar un testimonio irrefutable. Ricardo Saintenfus era el delegado brasileño de la OEA en el esfuerzo conjunto de la reconstrucción de Haití por parte de la comunidad internacional. Y él denunció en un libro memorable y en unos documentales que lo pueden buscar en YouTube, él denunció cómo se manipularon las elecciones donde salió electo Martelly para invitar que saliera electa una candidata que la comunidad internacional no quería, la doctora Manigá. La doctora Manigá. Que no llegara al segundo, y otro candidato, Moy Chanchar, que no llegara a la segunda vuelta. Lo manipularon es más, llegaron a plantear el golpe de Estado a Preval. La comunidad internacional. Porque en el fondo no hay interés de formar un gobierno fuerte haitiano, de apuntalarlo, de fortalecerlo. Es más, de hecho, la visión que prima es que los haitianos son incapaces de hacer eso. Y por eso ahí es un ejercicio permanente, una tutela a través de ONG y de organismos internacionales que mantienen permanentemente a Haití en una situación de desvertebramiento, de incapacidad de actuar, porque se parte de la idea de que no hay nada que hacer. Entonces, y de que los únicos responsables somos nosotros. No, entonces ahí viene el tercer componente. Ante esa tragedia, bueno, vamos a mantener la apariencia de gobierno democrático, pero al mismo tiempo vamos a tratar de resolver esta crisis geopolítica. No con el esfuerzo que exige mucha inversión, un esfuerzo a largo plazo, generosidad, amplitud, no.
vamos a derivarla hacia el país vecino. Y vamos a asignarle a los vecinos el rol de estado pivote, de zona de amortiguamiento, de buffering. Buffering es una expresión que se usa en derecho internacional para explicar zonas que se usan para la gestión de una crisis. Por ejemplo, Turquía ahora mismo es una zona de buffering de la crisis siria y de la crisis de Irak. Jordania fue el buffering, estado tapón, pivote de la crisis de la partición de Palestina. Pakistán ha sido, desde la invasión soviética a Afganistán, la zona de gestión de la crisis del Estado vecino. En este caso, decidieron, el Estado vecino, vamos a comprometer a sus élites. Vamos a presionarla, vamos a condicionarla para que asuman ese rol. Esto no es algo que se está improvisando ahora. Yo quiero que estemos claros. Así como Naciones Unidas ha fracasado rotundamente en Haití, incluso ha sido denunciado por todo el liderazgo haitiano, así es bueno recordar que Naciones Unidas desde el año 1949, en un informe que elaboró la primera misión de ONU que visitó Haití, un informe de técnico, recomendaba, óiganlo bien. ¿En qué año? 1949. El informe se llama Mission to Haiti, de junio del 49. La conclusión quinta de ese informe señala que es prioritario, perentorio, que los gobiernos haitianos fomenten la migración masiva de familias enteras de las zonas sobrepobladas de Haití hacia otras zonas del Caribe menos pobladas de manera permanente, no estacional. Y decían que ellos estaban en la disposición de prever y proveer los recursos necesarios para hacer ese traslado de poblaciones. ¿Y esa vaina? 1949. 70 años. Hace 70 años. Y decía que eso era la causa que explicaban Naciones Unidas, era que había una crisis profunda de degradación de los recursos naturales en un terreno muy montañoso, y que por tanto era imposible gestionar esa crisis que estaba planteada en ese terreno, que por tanto la solución era la inmigración. En el Caribe, en realidad, todo el mundo quiere a los haitianos, pero no lo quiere en su territorio, porque entienden que el territorio natural para ubicarlos es en República Dominicana. ¿Qué ha pasado? El liderazgo político dominicano, por acción, por omisión, por irresponsabilidad, por inconsciencia, por ignorancia, por interés, por soborno, falta de voluntad, por una mezcla de factores, política. No, y por la debilidad del proyecto nacional, ha ido acomodándose al papel de jugar el Estado pivote de Haití, la gestión de la crisis internacional que está ahí. Y obviamente hay ganadores. Hay ganadores. Yo puedo decirle que con absoluto conocimiento de causa, que el ingreso a Lomé se condicionó la aceptación de República Dominicana, que lo hiciera en forma conjunta con Haití. El ingreso al DR Casta, y me lo explicaba Robert Selit en el Senado cuando yo le hice la pregunta, se condicionó ¿a qué? A que así como nosotros fuimos aceptados al DR Casta, donde no estuvimos participando durante 7 años, se nos iba a pedir que fuéramos, vamos a decir, responsables, asumiendo compromisos con Haití en la implementación de un esquema de coproducción. Aparentemente eso no tiene nada negativo. Yo lo discutía con los auspiciadores de ese esquema y les decía, mira, parece un esquema inocente de comercio, pero en el fondo todo el que sabe que Estados Unidos y las fuerzas globalistas usan el comercio como arma, como recurso blando de poder, eso lo van a usar contra República Dominicana. Precisamente ahí, con eso que usted plantea, vamos a ir a una pausa, sí. Pero le voy a dejar
unos empresarios estuvieron en la frontera respecto al muro y tuvieron unas declaraciones en esta semana. Queremos saber su opinión respecto a eso. Después Vamos a una pausa, señores.